Hola, ¿cómo les va? Es un placer saludarlas y contarles que voy a conversar con ustedes, en realidad conversar virtualmente con respecto al tema de evaluación de los aprendizajes. Hay muchas preguntas, hay muchas reflexiones que ameritan el tema de evaluación de los aprendizajes y lo que voy a hacer es intentar tomar algunos de los temas que son de ocupación tanto en la investigación como en las aulas cotidianamente acerca de lo que implica hoy evaluar los aprendizajes. La primera cuestión que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la necesidad de que haya una coherencia entre el modo en que se enseña y el modo que se evalúa. Muchas veces, y podemos verlo, digamos, en la producción, en la literatura, hoy se habla, por ejemplo, mucho de innovaciones en el campo de la enseñanza, y efectivamente hay muchos ejemplos interesantes de innovación en el campo de la enseñanza, pero no vemos su correlato en el campo de la evaluación. Y hay estudios que muestran a estudiantes fracasando en las evaluaciones, entre otras cuestiones, por la diferencia que hay entre el modo de enseñar y el modo de aprender. Muchas veces clases expositivas como modalidad de enseñanza son atravesadas por una evaluación donde, por ejemplo, se trae un caso para analizar y esa diferencia en la modalidad de enseñanza y aprendizaje provoca algunas situaciones de fracaso de los estudiantes. Al revés, trabajar con casos, con problemas a lo largo de la cursada y en un examen final o en una instancia final, un cuestionario con preguntas para evocar información. Entonces, lo primero que queremos considerar es esta idea. Necesitamos enseñar y evaluar de manera coherente. El segundo tema que quiero compartir con ustedes es la necesidad de construir y compartir criterios claros, transparentes para con los estudiantes. La evaluación históricamente mantuvo oscuro todos los criterios de evaluación. Uno no sabía por qué se sacaba una nota o a lo sumo el docente justificaba después por qué puso determinada calificación. Todas las nuevas maneras, digamos, los nuevos paradigmas de evaluación plantean que los criterios de evaluación tienen que ser públicos, transparentes, compartidos con los estudiantes. Y cuando digo compartido no me refiero a leerlos el primer día de clase. Compartidos quiere decir trabajar con esos criterios, usar ejemplos de trabajos, por ejemplo, de estudiantes de años anteriores y que los propios alumnos puedan mirar esos trabajos a la luz de los criterios, o sea, aplicar esos criterios, porque la idea es que esos criterios van a conducir a procesos de autoevaluación y también de evaluación entre pares. Entonces necesitamos que esos criterios sean públicos, compartidos y transparentes. Algunos autores, como por ejemplo Andrade, han planteado que la idea de que se construyan con los estudiantes. Y pensamos que ese es un horizonte a alcanzar, pero inicialmente, digamos, estaríamos satisfechos si se pueden compartir, si los alumnos se apropian de esos criterios, son usuarios de esos criterios y pueden autoevaluarse y evaluar a sus pares. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es la necesidad de variar los instrumentos de evaluación. Fíjense que cuando nosotros decimos evaluación, muchas veces nos responden, bueno, es una prueba escrita. Y la verdad es que necesitamos tener variedad de instrumentos de evaluación por varias razones. Primero porque nuestros estudiantes son diversos y cada estudiante tiene distintos modos de aprender y distintos modos de demostrar lo que aprende. Entonces es injusto, por ejemplo, si solo nuestras evaluaciones son escritas y solamente evocan información. Estaríamos de algún modo beneficiando a esos estudiantes que les resulta más fácil realizar una evaluación de este modo. Segundo motivo, que cada vez los aprendizajes que pretendemos de nuestros estudiantes son más complejos
Y como dicen muchos expertos, la prueba de lápiz y papel no alcanza a demostrar lo que el estudiante, digamos, la complejidad del aprendizaje que se espera del estudiante. Eh, la prueba de lápiz y papel en general tiene que ver con lo declarativo, con evocar información, y nosotros estamos pretendiendo de los estudiantes que sean capaces de establecer relaciones, de ofrecer ejemplos, de analizar problemas, de analizar críticamente, de reconocer frente a un hecho de la realidad, una teoría, un concepto. Y entonces eso amerita utilizar variedad de instrumentos de evaluación, eh, además de, digamos, una pregunta que a mí me gusta siempre compartir, que es, el estudiante debe poder darse cuenta de cuál es la mejor forma de mostrar lo que aprendió. Y algunos mostrarlo lo resuelven con una estrategia y otros con otros. En la medida que los criterios de evaluación sean comunes y compartidos a todos los estudiantes, no tendríamos problema en utilizar diversidad de instrumentos. Otro punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la idea de retroalimentación o feedback. Los nuevos paradigmas de evaluación, tal vez sobre este tema en particular, es donde más investigación hay mostrando el efecto positivo que tiene en la mejora de los aprendizajes una buena retroalimentación. Dar una buena retroalimentación implica muchas cuestiones, desde pensar el momento, la forma de darlo, el modo de ofrecerlo, qué tipo de retroalimentación vamos a trabajar sobre las tareas, sobre las consignas, sobre los contenidos, sobre las capacidades, no sobre la persona. La buena retroalimentación favorece que el estudiante vuelva sobre su propio trabajo para mejorarlo. La retroalimentación obviamente se apoya sobre la autoestima del estudiante. Queremos ayudarlos a través de la retroalimentación a reconocer sus fortalezas y sus debilidades como estudiante, a que el estudiante a partir de la retroalimentación que recibe pueda pensar, por ejemplo, nuevas estrategias para considerar, pueda definir qué tipo de ayuda necesita para mejorar sus aprendizajes, pueda aprender también a ofrecer retroalimentación a un colega. Hoy tenemos muchos instrumentos sencillos de utilizar que favorecen una retroalimentación que en general es focalizada, o sea, cuando tenemos muchos estudiantes no podemos darle una retroalimentación extensa a cada uno de ellos porque no nos daría el tiempo, pero sí tenemos instrumentos como protocolos, por ejemplo, que nos ayudan a focalizar algunos aspectos y hacer devoluciones sobre esos aspectos. También la idea de focalizar tiene que ver con que nadie puede recibir tanta retroalimentación y tener que cambiar cosas o mejorarlas en función de lo recibido. Entonces, necesitamos elegir cuidadosamente sobre qué ofrecer retroalimentación. El quinto punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su impacto en el tema de la evaluación. Lo primero es señalar, como ya muchos autores vienen diciendo, que necesitamos primero un buen proyecto pedagógico y más que pensar directamente en la tecnología. Un buen proyecto pedagógico sostiene diversidad de recursos tecnológicos. Entonces, antes de pensar, bueno, qué herramientas o cómo la tecnología impactó sobre la evaluación, recupero esta idea. Necesitamos un buen proyecto pedagógico, con toda la contribución que la tecnología puede hacer a un buen proyecto pedagógico, incluida la evaluación. Les doy, por ejemplo, nosotros hoy trabajamos con e-portfolios, o sea, portafolios como forma de evaluar, que antes solamente existía, digamos, la posibilidad de hacerlo manualmente, en papel, y hoy contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten tener un portafolio en línea e ir siguiendo el proceso que el estudiante va haciendo cuando construye ese portafolio, ir ofreciendo
retroalimentación a ese portafolio mientras está sucediendo. Entonces, tenemos herramientas muy interesantes para dar cuenta de la retroalimentación. Digo, hay algunas herramientas, por ejemplo, donde los alumnos, fíjense los podcasts, por ejemplo, un alumno puede grabar un podcast y en ese podcast dar cuenta de algo que aprendió, que descubrió, explicar con sus propias palabras algo, resolver un problema, y puede subir ese podcast y eso funcionar de instrumento de evaluación. Para mí, digamos, lo más importante en el uso de las tecnologías es el acompañamiento, el seguimiento que nosotros podemos hacer a través de una buena retroalimentación. Basta mirar, por ejemplo, qué pasa muchas veces con los cursos online. La preocupación que uno tiene es que no se caigan los estudiantes, o sea, cómo acompañar a esos estudiantes, cómo mantenerlos conectados, cómo mantenerlos interesados por el curso cuando uno no está presencialmente. También todos los modos de comunicación, digamos, como este que yo estoy compartiendo ahora con ustedes, las redes sociales, digamos, hoy la tecnología nos puede ayudar, y vuelvo a insistir, si tenemos un buen proyecto pedagógico. El sexto punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la idea de metacognición, digamos, cómo la evaluación de la que estamos hablando, que es una evaluación formativa, favorece el desarrollo de habilidades metacognitivas. Les decía anteriormente que nosotros pretendemos un estudiante que se apropie de su proceso de aprendizaje y su proceso de evaluación, que pueda dar cuenta de qué habilidades utilizó para resolver un ejercicio, qué estrategias, cuáles son las fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué atajos tomó para resolver la actividad que tenía que hacer, y que dejemos de que esa situación sea una situación de atribución externa, que viene alguien, el docente, y le dice si su trabajo está bien o está mal, si está aprobado o desaprobado. Entonces, entendemos que es una oportunidad la evaluación para desarrollar habilidades metacognitivas. Al mismo tiempo, pretendemos que estas habilidades metacognitivas se sostengan a lo largo del tiempo. Quiere decir que no pensamos que únicamente se desarrollan en los momentos de evaluación. Pensamos que el desarrollo de habilidades metacognitivas se debe dar en la medida que se enseña, o sea, en los momentos que el estudiante está aprendiendo. Y esas mismas habilidades que pone en juego, esas capacidades que pone en juego en los momentos de aprendizaje, también ponerlas en juego en los momentos de evaluación. El séptimo punto tiene que ver con el concepto de autenticidad, y esto tiene que ver con los instrumentos de evaluación. El enfoque en el que estoy marcando esta exposición tiene que ver con la idea de ofrecer a los estudiantes actividades de evaluación auténticas, lo más cercano a la realidad, al desarrollo de las profesiones. Muchas veces planteamos ejercicios que son ejercicios solamente teóricos, y entonces cómo poder acercar en la evaluación situaciones, problemas, casos a resolver que sean similares o reales, que el mundo que nos rodea está lleno de situaciones que permitirían a los estudiantes poner en uso las teorías aprendidas, las habilidades aprendidas, los conceptos aprendidos para analizar, para resolver, para generar sugerencias, para establecer relaciones, y qué mejor que hacerlo que en situaciones auténticas. El punto 8 que quiero señalar tiene que ver con la evaluación de los proyectos, estrategia que hoy está sumamente utilizada, que no es nueva como estrategia de enseñanza, pero bien recuperada, y siempre pensamos cómo evaluar los proyectos. No puede suceder, como decía al principio de todo, que desarrollemos proyectos con los estudiantes y después haya una prueba escrita con 5 preguntas, porque volveríamos al punto de la distancia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar.
Cuando se planifica un proyecto, hay que planificar las instancias de evaluación al interior de ese proyecto. Y tenemos dos tipos de evaluaciones, tenemos la evaluación de aprendizaje, pero también tenemos la evaluación del desarrollo del proyecto, que son dos evaluaciones diferentes. También tenemos evaluaciones individuales y grupales, digamos, en general los proyectos se hacen en grupo, pero necesitamos también tener algún momento de evaluación individual. Entonces, tenemos que programar cuáles de las evidencias que van a desarrollarse, digamos, a través de los proyectos, o sea, qué tipo de actividades los estudiantes van a hacer durante el proyecto, yo como docente las voy a seleccionar como evidencias de aprendizaje. Algunas individuales, otras grupales. También decidir en qué momento vamos a parar el proyecto para evaluar cómo está siendo el proceso de llevar adelante el proyecto. Y también vamos a definir algunas instancias de retroalimentación, o sea, en qué momento, quién a quién, si el docente a los estudiantes, si los estudiantes entre sí, van a ofrecer retroalimentación a algunas de las actividades que conforman los proyectos. Para finalizar, quiero recuperar la idea de la evaluación como una oportunidad. Así lo entendemos, una oportunidad para que el alumno visibilice sus aprendizajes, sus logros, sus dificultades, sus modos de aprender, además de la función de certificar que los sistemas educativos lo requieren. Pero entendemos que tenemos que salir de este concepto de evaluación asociado al miedo, al temor, a situaciones absolutamente desagradables. Y pensar que la evaluación puede ser una instancia de mostrar, de compartir, de exhibir aquellos logros, también de festejar, de celebrar logros, que a veces lo hacemos poco y amerita celebrar cada vez que los estudiantes avanzan, logran desarrollar un proyecto, logran identificar sus dificultades y sus fortalezas. Entonces, volver a conectarnos con la evaluación como una instancia que está dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que la podamos asociar a situaciones más placenteras, a situaciones donde efectivamente yo me siento orgullosa de lo que aprendí, de lo que puedo mostrar, de lo que puedo compartir, y corrernos de esa asociación negativa que siempre tiene la idea de evaluación. También en algún momento también lo mencioné, como poder separar, digamos, cuando nosotros decimos evaluación, hablamos, si quieren, algo así como un paraguas que incluye un montón de actividades, como la de medir, como la de utilizar distintos instrumentos de evaluación, pero que de ninguna manera podríamos asociar hoy prueba escrita a evaluación. Evaluación es un proceso que incluye la retroalimentación, que incluye la autoevaluación, la evaluación entre pares. Es un proceso más complejo y que pensamos que ese proceso tiene que dejar de estar asociado a aspectos negativos, a emociones negativas. Por supuesto que cambiar un paradigma por otro no es una tarea sencilla, tenemos muchos años de sostener un modelo de evaluación más tradicional, más vinculado a prácticas de enseñanza, donde el centro es el docente y no el estudiante, por eso es el docente el quien le dice al estudiante si está haciendo las cosas bien o mal. Entonces pretendemos también desde esta perspectiva recuperar el protagonismo del alumno con sus derechos y sus responsabilidades frente a la situación de evaluación. Y de ninguna manera esto, como algunos sostienen, que esto bajaría el nivel de calidad de los aprendizajes. Pensamos que todo lo contrario, que el estudiante, cuando se apropia de sus estrategias, cuando se apropia de sus aprendizajes, sabemos que los resultados son mucho mejores que esa famosa frase que el estudiante a veces nos dice: bueno, si usted quiere se lo hago, ¿no? En lugar de decir, esto es mío, es mi proceso de aprendizaje y me siento orgulloso de eso. Muchísimas gracias.